Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión quiero conversar un poco contigo acerca de la práctica calificada número uno. Y como sabes, hay ciertos puntos siempre importantes dentro de la agenda. En primer lugar, debemos recordar el sistema de evaluación, luego vamos a presentar la consigna para que la tengas muy en cuenta. Luego revisaremos cuáles son las fases de desarrollo de la evaluación, que son, desde mi perspectiva, tres. Luego les explicaré un poco la rúbrica de evaluación y terminaremos con la fecha de presentación. Nuestro sistema de evaluación contempla 5 calificaciones, como puedes ver por aquí. Y recuerda que cada una de ellas tiene la presentación final de cada una de estas evaluaciones, que son redacciones de textos, en ciertas semanas muy marcadas a lo largo del ciclo. Son las únicas tareas con nota, así que eso debería tomarte un tiempo importante de planificación. Recuerda que tanto para la tarea académica 1 como la PC1, TA2 y PC2 se puede trabajar en grupos de máximo 4 integrantes y que para el examen final se permiten solamente trabajos en pareja. La evaluación es flexible, lo cual implica que si tú deseas trabajar de manera individual lo puedes hacer, pero se recomienda trabajar en equipo porque la carga de trabajo se puede distribuir. Recuerda, nos encontramos ya a nivel de la segunda evaluación, que es la práctica calificada 1, que tiene su presentación de versión final en la semana 7. Ahora, con respecto a la consigna, ten en consideración que estamos manejando una especie de indicación gamificada. Entonces, tú tienes que sentirte como una persona que está postulando al comité editor de una revista muy importante que se llama Perspectivas Académicas. Y que el comité de selección, luego de que tú has presentado ya la TA1, que ha sido como primera, tu primer acercamiento a esta revista, ha sido preseleccionado. Y para que puedas continuar con este proceso, tienes que pasar a la segunda etapa, en la cual el comité te solicita, y aquí viene la parte importante para que sepas qué es lo que tienes que hacer. Debes redactar un texto argumentativo de 3 párrafos, en cuyo desarrollo utilices la estrategia de generalización que has aprendido en la semana 4. Y si no sabes de qué estamos hablando, ve a la semana 4 en la plataforma y revisa el material. La pregunta sobre la base de la cual debe girar tu texto de 3 párrafos, introducción, desarrollo y cierre, es la siguiente. ¿Es necesario regular el uso de inteligencia artificial generativa en trabajos universitarios con el fin de asegurar la calidad y la integridad de la formación académica? Esa es la pregunta. Dos cosas importantes. Número uno, no la cambies. Así como está, así debe pasar a tu texto. Número dos, responde directamente a la pregunta con tu tesis. Si te das cuenta, esta pregunta es una pregunta dicotómica, sí o no. Tú estás o de acuerdo en regular el uso de la IA en trabajos universitarios. Esa es la respuesta que esperamos apreciar en la tesis que está en la introducción. No me expliques todavía, eso va en el desarrollo. ¿Cuáles son las fases de esta evaluación? La fase número 1 es la fase preliminar, la versión preliminar de esquema de producción y redacción. La fase número 2 es la fase de retroalimentación y la fase 3 es la versión final. Ahora vamos a hablar de cada una de estas fases. Recuerda, tanto para el esquema de redacción preliminar y la redacción preliminar, tú estás manejando 3 párrafos. Esta primera fase tienes que tener en consideración que es una tarea no calificada, o sea, es una tarea sin nota. Y es muy probable que tu docente, como yo lo hago por ejemplo, te ponga un 0, que para mí es un 0 por defecto, sirve exclusivamente para que yo pueda dejar un comentario que quede grabado en la presentación de tu tarea. No tiene ninguna injerencia en tu promedio porque, como has visto, solo tenemos 5 notas en el curso. Esta tarea de la versión preliminar se lleva a cabo durante la semana 6, desde el lunes, que es hoy, hasta el día domingo a las 23:59, que va a cerrar esta tarea. Una vez que termina esta fase número 1 en la que tú presentas tu versión preliminar, pasamos a la fase 2, que está completamente en responsabilidad del docente que te evalúa, que es la fase de retroalimentación. El profesor va a revisar
y va a tomarse algunos días de la semana 7 para poder darte un feedback que sea importante y que te permita hacer correcciones. Entonces, ese feedback va a empezar desde el día lunes y puede llegar hasta el día jueves, hasta el final del día, lógicamente, hasta las 23:59. Por favor, paciencia. Muy importante. La revisión de tus trabajos no es, ay, mira qué bonito, ya con eso, sí, sigue así. No, tú tienes que saber en dónde están los problemas o las oportunidades de mejora, qué puedes hacer para corregirlos y que el profesor o profesora marque específicamente en tu texto, si es que así lo considera, algunas partes que necesitas corregir. Así que paciencia. Mientras más detallado sea ese comentario o esa anotación, mejores resultados podrías obtener. Eso sí, hazle caso a lo que dice tu docente. Fase 3. La versión final del esquema y de la redacción. En los días que restan de la semana 7 hasta el día lunes de la semana 8, tú vas a recibir, o bueno, ya tienes en tus manos la retroalimentación de tu docente y entonces con esa información tú vas a poder implementar los cambios y las mejoras y llegar a la versión final tanto de tu esquema de producción como de la redacción que deriva de ese esquema de producción. Aquí mi recomendación, como en todas las tareas en realidad, es que uses el formato oficial que se encuentra en plataforma. Toda esta información la vamos a revisar dentro de unos minutos para que puedas apreciar. Brevemente para que no te pierdas en cuanto al proceso específico, ¿bien? Tú tienes en la fase 1, que es la versión preliminar, mi recomendación. Primero, ubica la controversia. En mi caso, la vas a poder encontrar dentro de mi plataforma, es decir, dentro de la plataforma que llevas conmigo en el curso. Yo le he colocado en la semana 5, luego en la semana 6 y la vas a encontrar definitivamente en la semana 7. Decide tu postura o tu tesis. Frente a la pregunta que te he mostrado, decide tu postura o tu tesis. O sea, sí o no. Para este tema, en este ciclo, tú tienes que decir si debería o no normarse el uso de la IA para trabajos académicos universitarios. Esa es tu respuesta. Y después te pediría que revises nuevamente tu tarea de parafraseo de semana 5, que va a tener dentro de poco sus comentarios de retroalimentación, pero de manera interesante tú en la semana 5 has ido escogiendo información que podrías usar para elaborar tu esquema de producción. Recuerda, de lunes a domingo hasta las 23:59 durante la semana 6, comienza hoy, termina este domingo. Tú lo que vas a presentar es la elaboración de tu esquema de producción y también la redacción de la versión preliminar que está basada en el esquema de producción. Así que muy importante, revisa estos puntos. La fase 2, solamente para reiterarte, es el momento en el que yo recibo los trabajos de la semana 6 y sobre la base de la rúbrica yo te voy indicando qué aspectos son los que debes mejorar. Traduzco la rúbrica a algo más operativo, si se quiere decir, y te doy algunas sugerencias y recursos de orientación. Ya sabes, hay videos, hay audios, hay checklist con audio, hay mucha información que puedes utilizar para poder orientarte. Esto se realiza entre el lunes y el jueves de la semana número 7. Paciencia, porque tú sabes que yo me tomo mi tiempo para poder darte los mejores comentarios. Y finalmente, con esa información que recibes, vas a desarrollar tu versión final. Entonces, qué bonito es saber que si yo tomo en consideración esos aspectos de mejora que mi profesor, profesora me ha dicho, y uso las sugerencias y recursos que me brinda, además de la lista de cotejo que me ayuda a hacer un seguimiento, un monitoreo de si estoy o no cumpliendo con lo que debo cumplir, todo esto debería obligatoriamente llevarme a hacer una buena corrección tanto de mi esquema como de mi redacción para presentar mis versiones finales y que esa versión final que fue pre-revisada tenga un mejor resultado. Pero ¿en dónde está el elemento primordial para que esto funcione? En que tú identifiques cuáles son tus aspectos de mejora con ayuda del comentario de tus profesores y que sobre todo uses. Me quedo con esta hermosa palabra. Usa. Sumamente importante. Utiliza las sugerencias y la lista de cotejo. De manera objetiva. No te cuentes cuentos a ti mismo. Si la pregunta es,
Mi párrafo de introducción tiene una idea principal compuesta por tesis, más porque más argumento. Tú miras tu tesis, tu idea principal, y no encuentras exactamente eso, no te engañes. Corrige. Si te das cuenta que algo está fallando, corrígelo. Tú puedes. Siempre que revises los materiales te vas a dar cuenta en dónde está el error. Pero si no los revisas, estás como caminando ni siquiera con los ojos cerrados, sino con una venda que tú mismo te pones porque no estás aceptando que tienes que revisar esos materiales. Así que esto va a pasar durante la semana 7. A partir del jueves ya puedes empezar a revisar si es que tienes correcciones. Y si no, probablemente el viernes para algunos grupos aparezcan esas informaciones. Y este proceso va a terminar el día lunes, que inicia la semana 8 hasta las 23:59. Es decir, tienes un día más, aparte del domingo, un día más para poder presentar esa evaluación. Ahora, profesora, ¿qué me va a evaluar? Porque eso es importante, ¿cierto? Evaluamos 9 criterios, cada uno de los cuales tiene una especie de descripción del nivel al que tú has llegado en relación con lo que se solicita. Pero básicamente, para que lo entendamos de una manera mucho más directa y operativa, tenemos, por ejemplo, el primer criterio que evaluamos es la adecuación a la situación comunicativa. Tal como dice, es ubícate en lo que estás escribiendo. Entonces, ¿cómo es que simplificamos esto en la realidad? Yo tengo que darme cuenta que tú estás respondiendo a la pregunta planteada, no me la has cambiado, no me has inventado. Es un texto argumentativo porque se nota que tiene una tesis que responde a una pregunta controversial, y hay argumentos y está bien sustentado. Y utilizas el formato. El formato está dentro de la tarea misma. Ya vamos a ver la plataforma para que no te vayas a preocupar. Luego tenemos que exista relación entre estructura y función. Esto es vital y mira, tiene 4 puntos, no es cualquier cosa. ¿A qué me refiero con esto? Si tú me estás diciendo en tu esquema, hay una introducción, profesora, que tiene contextualización y luego sigue la tesis, toda esa distribución punto por punto, luego tengo el desarrollo y luego tengo el cierre, que yo cuando revise el texto encuentre un párrafo de introducción que tenga todos los elementos bien planteados y que obviamente cumpla con su función comunicativa. ¿A qué me refiero? Que la introducción sirva para poder darnos una especie de enfoque en cuál va a ser la temática del texto, que el desarrollo realmente argumente por generalización y que el cierre sintetice y proponga soluciones e impacto de esa solución en relación con el tema. Eso es muy importante. Luego tenemos la coherencia, que está relacionada con el sentido de las ideas, la lógica. ¿Y cómo me doy cuenta que el texto es coherente? Primero, porque mantienes el tema. O sea, mira cómo está todo ligado. No es que una cosa se puntúe por separado y no tenga vinculación con el resto. Así como el texto hila ideas, la rúbrica también de alguna forma se ve imbuida criterio a criterio por cuestiones mucho más específicas, detalles muy puntuales, pero un error puede estar valorado en más de un criterio. Así que por eso es importante ser muy exigente contigo mismo y revisar siempre la lista de cotejo que operacionaliza esta rúbrica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo debo mirar en la coherencia? Que tu texto esté bien organizado porque respete el tema, no me cambió la controversia y se ha centrado en lo que tiene que responder, no repite ideas innecesarias, no se contradice ni tampoco genera vacíos de información. Si tú no explicas bien las ideas y todo lo quieres unir en una sola cosa y no lo explicas, solo lo mencionas, tenemos un problema de coherencia. En cuanto a la cohesión, es un poco más técnica esta situación y tiene que ver con la forma en que tú unes las ideas. ¿Cómo se unen entonces las ideas? Cuando usas referentes. Profesora, ¿qué son los referentes? En el manual de redacción lo encuentras, pero los referentes son palabras o términos que sirven para hacer referencia, valga la redundancia, a cuestiones que se dijeron antes, para no repetir de manera innecesaria, ¿ves? Conectores y signos de puntuación. Ya, aquí en signo de puntuación nos centramos exclusivamente en el punto, tanto seguido como aparte. Aquí tú tienes que saber que si, por ejemplo, hay una idea secundaria que tiene 2 ideas terciarias, yo debo saber dónde colocar el punto y seguido, porque yo sé que primero presento el caso, que es la idea secundaria, cierro la oración con un punto, que es seguido, y automáticamente después, porque eso dice el esquema, debo seguir con la oración de la primera terciaria, y una vez que tenga la primera terciaria, punto seguido, y debo seguir con la oración de la segunda terciaria. Y así voy a ir avanzando.
porque esto favorece la comprensión del texto. La adecuación gramatical, esas oraciones que tú empiezas con mayúscula y terminan en punto, deben tener sentido completo y ser gramaticalmente correctas. Que sean gramaticalmente correctas implica que tengan sujeto y predicado, y que tengan sentido completo significa que si yo a esa oración la retiro del texto y la leo por separado, se va a entender. Y obviamente eso también facilita la comprensión del texto. En cuanto a argumentación sólida, nos referimos a que tú expliques, que los argumentos estén detallados, que se relacionen con el tema y que además tengan al menos uno o algunos de estos puntos, que tengan ejemplos, dependiendo de cómo sea que abordes la temática, que tengan ejemplos o que tengan definiciones o aclaraciones o citas o datos estadísticos, entre otros, que nos hagan notar que tú has analizado las fuentes y que se has entendido de lo que estás hablando. Y termino con 3 criterios que son un poco más de formato, por decirlo de alguna manera, cuestiones ortográficas, el uso de la propiedad léxica, utiliza terminología formal, hasta cierto punto técnica relacionada con el tema, con palabras que sean precisas y variadas y que se ajusten a la situación comunicativa, nada de coloquialismos. ¿Ok? Eso es muy importante. Cumplimiento de la normativa de puntuación. Ya como hemos valorado el punto en la parte de la cohesión, aquí nos vamos a centrar en los otros signos de puntuación. Comúnmente va a ser más valorada la coma porque es la que más se usa, pero si por ejemplo has utilizado punto y coma, 2 puntos, comillas, todas las valoraciones de esos aspectos entran aquí. Y en el caso del cumplimiento de normas de ortografía nos vamos a enfocar en el uso correcto de 3 aspectos importantes. Las tildes, es decir, que coloques las tildes en las palabras a las que les corresponde, que uses bien las grafías, por ejemplo CSZ, YY, GJ, es decir, que utilices bien las letras que deben ir en algunas palabras que quizás sean de compleja escritura, ¿ok? Y luego tenemos el uso de mayúsculas. Aquí es donde he visto la mayor cantidad de errores, así que ojo ahí, muy importante, profesora. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que estoy fallando en ese punto? Revisa el manual de redacción que está en la semana de evaluación, justo en los recursos que acompañan a pon en práctica lo aprendido o demuestra que has aprendido. En esa zona vas a encontrar el manual, así que revísalo. Te voy a mostrar para que no te pierdas. La fecha de presentación es durante la semana 7, así que va a estar disponible la tarea desde el 4 de mayo, May the 4th be with you, desde el 4 de mayo hasta el día 11 de mayo, que es el lunes que inicia la semana 8, es decir, inicio de semana 7 hasta lunes de inicio de semana 8. Y termina el día 11 de mayo, 11:59, tendremos ahí opción, ¿verdad?, a poder presentar nuestra evaluación práctica calificada 1. Recuerda, la vas a identificar porque tiene un circulito rojo al inicio. Recuerda también que maravillosamente, y esto lo verás conmigo en la reunión que tengo con mis secciones en esta semana, vamos a checar ese videíto para que siempre sepas de la forma en la que puedes entrar o llegar a los talleres. Recuerda que existen talleres y tutorías que están a tu disposición de manera gratuita, que te pueden ayudar a tener un mucho mejor resultado en la evaluación. Aparte de los comentarios de tus profesores, puedes encontrar ahí una conversación directa con un tutor o tutor experto que te puede ayudar a encontrar ciertos detalles que quizá a ti se te han pasado y que podrías mejorarlos en tus evaluaciones. Antes de despedirnos, te voy a mostrar la plataforma muy hermosa. Voy a ir al contenido y te voy a mostrar desde la semana 6 para que no se te pierda. En la semana 6 hay un video importante en el que se te explica cómo es que pasas del esquema a la redacción. Por favor, ojo ahí. Muy importante, abre video porque ese es el botoncito en el que debes darle clic. Voy a detener aquí, bajarle el volumen o quitarle el audio para que puedas ver que ahí está la información que te ayuda con ejemplos específicos cómo hacer para pasar del esquema a la redacción. Déjame ver si puedo avanzar. Ahí está. Tienes aquí un hermosísimo caso que te va a permitir ver cómo pasar del esquema a la redacción con colores.
bien ejemplificado. Pero no es todo. Voy a cerrar esto. No es todo. Luego en actividades tienes una actividad o un material interactivo de repaso. Recomiendo, no lo saltes. Sirve para armar tu texto argumentativo. Así que esto puede ser un primer escalón para entender mejor qué es lo que hay que hacer. Y entonces tú le das clic aquí a siguiente. A continuación encontrarás 3 ejercicios que forman parte del proceso de... Voy a quitar esto. Entonces, más o menos te explico, son 3 ejercicios. Fíjate tú cómo va esto. Tienes espacios para poder arrastrar información que te permita completar, dependiendo del tipo de información que te solicitan, con algunas opciones aquí. No las pierdas. Eso es un ejercicio muy interesante que te va a ayudar a hacer las cosas de una manera un poco más enterada. Y dentro de las actividades tienes esa actividad o material interactivo. Tienes las fuentes de información para que, si no las has visto en semana 5, igual las puedas checar aquí y las leas. Tienes la tarea misma y luego tienes aquí, como te digo, la controversia. Dale una miradita porque ahí está la pregunta que te he planteado, que es la misma, no ha cambiado. ¿Es necesario regular el uso de la inteligencia artificial generativa en trabajos universitarios con el fin de asegurar la calidad y la integridad de la formación académica? Y un punto importante que no debes pasar de largo. ¿Dónde está el formato para presentar la tarea? Aquí, mira. Aquí está. Tú le das clic y se va a descargar automáticamente. ¿Ok? Entonces tienes la información. Y esto es para la preliminar de semana 6. Como verás, es una tarea que no tiene calificación y lo dice aquí, tarea no calificada. Esta recibe 0 por defecto y va a tener un comentario que es la parte más importante de esta tarea. Y en semana 7, para que no te pierdas, en Pon en práctica lo aprendido vas a encontrar, primero, nuevamente la consigna, la tarea misma, las fuentes de información por si acaso estabas despistado o despistada y no te diste cuenta dónde estaban. Ejemplo en acción, ojo acá. Ya esto va a hacer que tú evites por completo confundirte. Observa, aquí está, incluso distribuida o identificada por colores, cada una de las partes del esquema, para que no pierdas absolutamente ninguna forma, no te distraigas y puedas entender cómo funciona. Incluso este ejemplo está explicado en uno de los videos de mi canal, así que si quieres puedes verlo. Está el formato de la práctica, quiero poner aquí la información. Mira, después del ejemplo dice formato para la práctica calificada. Le das clic acá y vas a encontrar el documento en Word, que debes descargar incluso con las pautas del esquema para que no se te vaya a perder y no vayas a inventar un esquema aparte. Créeme, me ha pasado a encontrar esquemas que no tienen nada que ver con lo que se pide en el curso. Imagínate, eso significa que no estás mirando el material. ¡Qué horror! Y después del formato está la lista de cotejo y el manual de redacción. Nuevamente, aquí está la lista de cotejo para que veas. Tú mismo, tú misma con tu equipo te puedes ir revisando. Y después está el manual de redacción. Descárgalo, tenlo a la mano. Siempre va a aparecer en la semana de evaluaciones, pero es importante que lo tengas. Aquí, como te puedes fijar, después de cada punto hay un taller de aplicación. Entonces tú vas a leer el contenido, ¿no? La información de cómo es que se estructura una oración simple, cómo se estructura la oración compuesta, cómo es que hay una oración activa, una oración pasiva, mínimo indispensable para que tú te manejes resolviendo tu taller. Profesora, ¿y cómo voy a saber si he hecho bien? Al final, aquí en el índice, como verás, en el punto número 10, encuentras el solucionario. Acá está. Entonces tú te puedes autorrevisar. Qué bonito, ¿verdad? Oportunidades, materiales y recursos tienes, así que por favor, mucha, pero mucha atención y sobre todo mucho esfuerzo. Si tú has planteado para ti la meta de ser un profesional, que seas un profesional de éxito muy bien formado, depende de tu compromiso. Tienes todos los recursos, tienes toda la ayuda de tus docentes, así que lo único que queda es que tú también le pongas el esfuerzo y la dedicación que se requiere. Muchos éxitos en esta evaluación y nos vemos en la siguiente.